Hola queridos amigos, vamos a darles un pequeño recorrido de algunas mejoras que hemos estado haciendo aquí en nuestro ranchito, así que acompáñenos. Esta parte que les voy a mostrar, bueno, ustedes ya la han visto en videos anteriores y antes pues nada más estaba lo que era el techo. Ahora gracias a Dios, mi esposo y mis hijos le han estado poniendo esta madera para poder protegerla pues de la lluvia y de la nieve también que próximamente pues vamos a tener, ¿verdad? Pero ya hemos estado avanzando con la leña. Digo ya hemos, pero más bien ellos son los que han estado cortando pues la leña y poco a poco, como las hormiguitas, trabajando en el verano, porque en invierno no se puede hacer mucho, no podemos avanzar mucho, así que aquí tenemos ya la leña lista para el invierno. Así que vamos a ver la otra parte. Quiero mostrarles aquí, este es nuestro compostero. Aquí, como pueden ver, nosotros aquí guardamos, bueno, pues todo lo que son residuos de la cocina. Aquí tengo cáscaras de papa, los huevitos, las cáscaras de huevito, la cebolla, papaya, zanahoria, todos los residuos de la cocina. Entonces nosotros lo que hacemos es, venimos aquí y pues lo depositamos aquí alrededor de nuestra composta, y con esto, gracias a Dios, nos ayuda muchísimo para tener una tierra nutriente para nuestras vegetales. Bien, ahora les quiero mostrar nuestros árboles frutales. Estos los sembramos con el método de la hermana Elena White, que se los voy a dejar aquí en la descripción. Vengan. Aquí tenemos algunos árboles. Les voy a mostrar este es un árbol de peras. Aquí le tengo todavía el nombre. Pera Monglow. Esa es la perita, ahí va creciendo. Y cuando lo traje, cuando lo sembramos, su tallo todavía estaba muy delgadito. Lo sembramos para marzo, a mediados de marzo, y ahorita ya está bastante ancho lo que es el tronco, y pues ahí van las hojitas creciendo. Ahora les voy a enseñar, acá tengo de este lado, este es un durazno. Tengo de diferentes especies. Este es un ciruelo, lo que le dicen Bruce Plum. Ahí va creciendo también. De este lado tengo un durazno. Estos florean muy bonito, echan una flor muy bonita. Tengo aquí, este es otro ciruelo, y este es tiene otro nombre, Plum Santa Rosa, y estos echan una flor muy muy bonita. De este lado tengo mis árboles favoritos, estos me gustan mucho, esperemos que den buena cosecha. Estos son árboles de cereza, y pues también los trajimos un poquito más chiquitos, y ahí van creciendo. Y de este lado pues son 19 árboles de durazno, de manzana. Los primeros que sembramos fueron de manzana, entre otras especies de duraznos que tenemos aquí. Tengo otra especie de durazno, de hecho sus hojas son un poquito más oscuras y también florean muy pero muy muy bonito, así que esperamos que este año tengamos una cosecha muy bonita y muy abundante. Acá de este lado tenemos fresas, pero bueno, quiero mostrarles esta idea que se me ocurrió, ¿verdad? Esta es hierbabuena, y se me ocurrió nada más sembrarla aquí me encanta hacer test de hierbabuena, así que dije voy a sembrar esta hierbabuena aquí. Pues tenía estos por ahí nada más arrumbados, así que dije bueno, pues pueden servir de algo, ¿verdad? Y de este lado pues la rosemary, ¿verdad? El romero que tenemos, en las papitas, pues bien rico, y ahí va creciendo también. De este lado tengo fresas
estas fresitas en realidad las compré con la raicita nada más, así que estoy muy contenta porque han ido creciendo y no solo eso, han echado su flor y ya pues ahí se le puede ver la frutita. Este es lo que le llaman la fresa galleta, así que pues ahí va creciendo poco a poquito y la verdad que me siento muy contenta. Es mi primera vez haciendo esto y ver las flores, ver las plantas que van creciendo poco a poquito es una satisfacción porque te das cuenta que tu trabajo no es en vano, que tarde o temprano pues vas a tener esa recompensa y pues es el fruto que tanto estamos esperando, ¿no? Estos, amigos, son blackberries. Estos también nada más los compré de raicita y pues estoy batallando un poquito más para que se reproduzcan. Van un poquito más lentos, pero ahí van creciendo y van reverdeciendo. De este lado quiero mostrarles, sembramos unas cebollas. Los niños me ayudaron a sembrar unas cebollas, brócoli, coliflor, maíz. Miren, de este lado ya echaron la florecita, las cebollas. Y pues estoy muy contenta de ver que cada vez que vengo a ponerles agua, pues no es en vano, ¿verdad? Ahí van creciendo poco a poquito. También aquí en este lado tengo unas kales y están todavía chiquitas, pero ahí van creciendo, ahí se van agarrando muy, muy bonito. De este otro lado tenemos lo que son brócoli. Y cuando los trasplantamos, porque ya teníamos la plantita un poquito más crecida, las vi medio tristonas, pero gracias a Dios que también agarraron. Miren lo que estamos capturando aquí mientras. Este es Vanessa me dijo el nombre. Vanessa me dijo el nombre porque ella ya había capturado uno. Esta es una especie que buscan las personas. De hecho vino mi vecina la otra vez y me dijo que si encontrábamos uno que se lo capturáramos porque ella lo quería tener. Entonces no me acuerdo del nombre. Vanessa me lo dijo, ella sí se lo sabe. Miren qué bonito, qué bonito. Vanessa capturó uno la semana pasada, pero le dio tristeza y mejor lo dejó ir. Bueno, vamos a seguir. Como les decía, estos son brócolis y ahí van poquito a poco creciendo. De este lado tengo maicito. Sembré frijol, pero todavía no sale. Pero tengo aquí este maicito. El maicito ahí va retoñando, ahí va saliendo. Estoy muy contenta porque ya está brotando. Y de este lado pues Vanessa sembró girasoles y ahí van creciendo también, van naciendo. Y también Vanessa está muy contenta porque es su primer surco de girasoles y ahí le va creciendo ya. De este lado tenemos lo que son las gallinitas. Tenemos 12 gallinitas. Los invito para que pasen a ver nuestras gallinitas. Algunas todavía están chiquitas, son pollitas. Entonces ahorita nada más tenemos 4 de estas gallinas que están poniendo. Estamos levantando 4 huevitos al día. Y pues hemos estado variándoles ahí un poco la comida. Al principio les compramos comidita orgánica, pero parece ser que no les gustó mucho, así que le cambiamos a la otra que le dicen como scratch. Y pues esa es la que sí les gustó. Y miren, esa coloradita, esta color doradito, es una muy buena gallina ponedora, junto con esta otra, aquella negrita de
de cuellito como doradito. Y aquella que le decimos la copetuda, también es una muy buena ponedora. De las blanquitas, esas son excelentes cuando ya han alcanzado los meses para poder poner. Ellas son muy buenas para poner, eso es lo que he leído y lo que he sabido de mis vecinos. Pero de las blanquitas, pues como todavía son pollitas, pues nada más una de ellas está poniendo. Las otras estamos esperando que crezcan un poquito más para que pronto puedan poner sus huevitos. Aquí tengo tomate. Este es tomate Amish que le dicen. Ahí van creciendo. Estos son unas toronjas. Estas las crecí de semillita. Estas. Por aquí vi unos tomatitos que ya le estaban saliendo. Aquí se ven unos tomatitos que ya están saliendo. Esta es una basil, pero miren, si se fijan en esta maceta, estas gallinitas se les ocurrió venir a comerme toda la basil y pues se acabaron toda la basil, ya nomás me quedó esta. Ahí están los lirios. De este lado tengo más duraznitos. Estos son duraznitos bebecitos. Tengo un año con ellos. Me los traje del Paso en semillita chiquita y ahí van creciendo. Les quiero mostrar de este lado. Me traje unos lirios que yo tenía en mi casa allá en El Paso. La verdad no estaba muy segura si iban a sobrevivir, pero para mi sorpresa no solo sobrevivieron, sino también están floreando. Miren qué bonitos se ven. Ya muchos han estado echando su flor y pues unos son azulitos, blancos, rojos, naranja. Pero estoy muy contenta porque miren, aquí van estos moraditos apenas a salir y pues les cayó muy bien el clima y aquí están sobreviviendo. De este lado les voy a mostrar un proyecto que todavía está pues inconcluso. Queremos terminar este greenhouse lo más pronto posible, pero estamos esperando a alguien que va a venir a nivelarnos, a emparejarnos bien lo que es el piso. Pero esto es lo que llevamos avanzado de este greenhouse. Pronto les voy a hacer un video ya con todas mis plantitas adentro y mis bancales. Pero por lo pronto, pues bueno, seguimos trabajando aquí en el rancho Taylor Crops. Así que sigan viéndonos para que vean todos aquellos trabajos que continuamos haciendo aquí en Taylor Crops. Levántate, sal al campo y ahí hablaré contigo, dice el Señor.